Ah, es un gusto, es un honor siempre estar aquí. Pastor Rubén sabe que me encanta que pueda estar él aquí cuando yo predico. Pero voltee con la persona que tiene a un lado y dígale: qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Voltee con la persona de atrás, dígale también: qué bueno que estás aquí. Sé que no podemos abrazarnos tanto como antes, pero hágale saber que le ama y que esta es una casa que sabe abrazar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tome su lugar un momento. Creo que una de las cosas más interesantes cuando Pastor Rubén puede decir este ejercicio de lo que la iglesia está haciendo, y podemos ver la manera o la mecánica o la forma en cómo la iglesia puede responder, y lo puede hacer de una manera mucho más fácil que años anteriores. Podemos decir que la iglesia ha crecido. Di conmigo: hemos crecido. Una vez más, hemos crecido. Una vez más, hemos crecido. Porque las cosas que no se podían hacer años anteriores, ahora, en este tiempo, por cuanto lo natural es crecer, ahora se puede hacer. Di conmigo: una vez más, hemos crecido. Una vez más, hemos crecido. Porque cuando Dios da una instrucción y la da en el Génesis, y cuando establece en medio de ese lugar y dice que todo árbol, planta, animal, aún los hombres tienen que crecer y tienen que producir. Di conmigo: es porque eso es natural. Crecer es natural. Lo vemos en nuestro cuerpo, lo vemos en nuestra vida. No es lo mismo hace ¿cuántos años, Willy? Yo me acuerdo cuando Willy y yo nos sentábamos en la camioneta de mi papá, una camioneta Cheyenne, de esas que no fallan, no se quedan en ningún lugar. Y me acuerdo mucho porque mi papá tenía una camioneta de carga. Él mucho tiempo se dedicó a vender zapatos y le puso una especie de barra atrás para reforzar el camper, porque ustedes saben que cuando carga mucho puede romperse por ahí. Pero después le puso una tabla atrás, y esa tabla se convirtió en el asiento de muchos hermanos, los que ellos le echaban ray, desde la iglesia hasta su casa. Y yo me acuerdo mucho en esas pláticas con Willy hace unos 17 años, 16. ¿Cuántos saben que Willy fue mi maestro de escuela dominical? Cuando yo nací, él ya estaba dando clases. No es cierto. Pero dentro de esas pláticas podemos ver, y teníamos nosotros mucho de este sueño, de lo que Dios puede estar haciendo. Y creo que mucho de esas pláticas que tuvimos, Dios lo está cumpliendo en medio de este tiempo. Gracias a Dios por la vida de sus pastores. Les honramos. Han hecho un esfuerzo, han hecho un trabajo increíble, y no queda más que honrar el trabajo de ellos y honrar el crecimiento que ustedes están teniendo. Yo les amo y les honro. Y déjenme decirle lo siguiente: la razón por la cual crecer es natural es porque para ciertas cosas que necesitamos hacer en cierto lugar, necesitamos crecer. A veces nosotros en nuestra oración, cuando estábamos en las reuniones de jóvenes o cuando estábamos en momentos en los que Dios tocaba nuestro corazón y teníamos el ambiente, el ánimo y todo en nuestra vida, le decíamos: Señor, úsanos. A veces sin saber lo que eso significaba. Porque cuando tú le dices a Dios: úsame, no le estás diciendo solamente ora por mí o solamente pon algo en mí. Le estás diciendo: eso que pusiste en mí tiene la capacidad en mí de procesarme. Cuando tú le estás diciendo a Dios: úsame, le estás diciendo: yo estoy dispuesto a entrar dentro del proceso. Porque el proceso es lo que me va a hacer crecer. Di conmigo: el proceso
es lo que me va a hacer crecer. Un líder de alto rendimiento no es aquel que solamente tuvo una oración, sino es alguien que se sometió a un proceso. Y el proceso muchas de las veces puede ser muy hermoso o muchas de las veces te va a hacer llorar. Pero di conmigo, vale la pena. Vale la pena. Por lo que Dios quiere hacer. Por lo que Dios ha soñado acerca de este lugar, por lo que Dios ha soñado acerca de esta ciudad, yo voy a decirle: Señor, úsame. Pero le estoy diciendo, tienes todo el derecho de procesarme. Y si tienes todo el derecho de procesarme, tienes todo el derecho de medirme. Porque todo lo que es medible es mejorable. ¿Sí o no? ¿A cuántos les encanta que los midan? Dígame, gloria a Dios, por favor. Ya llegué, ya me tomé mi café. Porque cuando estamos en medio del proceso, Dios tiene que trabajar y tiene que poner en nosotros cosas que son necesarias para el siguiente nivel, para lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas interesantes en Dios es que el nivel o los niveles que vas viviendo son niveles que van uno tras otro. Es decir, el segundo nivel que tú puedes vivir no invalida el primer nivel, le suma al primer nivel. Es como cuando subes una escalera. No subes un escalón y después el otro y en automático el escalón se quita, ¿verdad que no? Vas en etapa, en nivel. Cada nivel que vas viviendo le vas sumando algo a tu vida. Cada proceso que vives le va sumando algo a ti. Algo nuevo se tiene que añadir en tu vida para lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. Así que nosotros podemos decir con todo nuestro corazón: Dios ha escogido esta iglesia y ha puesto en este lugar gente que tenga la capacidad de poderle decir a Dios: queremos que hagas algo con nosotros, pero estamos dispuestos a vivir el proceso. La gran diferencia entre un ejército de 10,000 y uno de 300 es su capacidad de poder decir: yo puedo entrar al proceso. ¿De qué sirven 10,000 sin procesar? Pero cuando hay 300 procesados, esa iglesia es poderosa. Porque en medio del proceso se tienen que añadir cosas, pero también se tienen que quitar cosas. Di conmigo: Señor, gracias por meterme al proceso. Amén. Amén. ¿Cuántos de los que entraron a la escuela entraron a primero de primaria y a los 3 meses ya estaban en sexto? ¿Qué tuvimos que vivir? Di conmigo: proceso, etapas. 1, 2, 3. Porque eso tenía que ser formativo en mí. Hasta el día en que Dios pudiese tomar tu vida para poder hacer lo que tenías que hacer. Por eso a veces Dios suelta una palabra profética y te dice: tú has nacido y Dios va a darte empresas y Dios va a darte esta influencia dentro de este lugar. Y lo que Dios te está diciendo: mijo, necesitas procesarte. Así que lo primero que aquella persona que es entendido va a decir: si Dios quiere usarme para eso, si Dios ha hablado a mi corazón y me lo ha confirmado con una palabra profética, lo primero que voy a hacer es estudiar negocios. ¿Me estás entendiendo? Porque necesitas ser procesado. Así que Pastor Rubén ha tomado a bien
poder dentro de la iglesia hablar acerca de un tema llamado rey y pueblo. Digan conmigo, rey y pueblo. Rey y pueblo. Y dentro de este corazón de crecimiento, podemos ver en la vida de tres reyes, tres diferentes etapas o tres diferentes momentos o tres diferentes cosas que tienen que ser formadas en ellos por la etapa de liderazgo o de reinado que tenían. No es lo mismo el reinado que tenía Saúl al reinado que tenía David. Y no es lo mismo el reinado de David al reinado que tuvo Salomón. Cada uno de ellos tenía ciertas características que Dios tenía que formar en ellos. Y cada uno de ellos fue ungido en diferentes lugares. Saúl fue ungido en Mizpa. David fue ungido en Hebrón. Y Salomón fue ungido en Gión. La Biblia nos enseña que hay ciertos eventos que nos muestran la naturaleza de Dios al querer formar a alguien. Así que diga conmigo, hoy vamos a hablar acerca de Mizpa. Amén. Amén. Voltee con la persona que tiene a un lado, asegúrese que no se ha dormido. Y si no, de lejos píquele las costillas. Esa frase nos las enseñó pastor. Y ha recorrido el mundo y las iglesias. La usan en Tequis, la usan en Amialco, la usamos en San Juan. Debería ponerle derechos reservados. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Abra su Biblia conmigo entonces en Éxodo capítulo 20. Éxodo 25, capítulo 40. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Puede ponerse sobre sus pies un momento? Es un versículo sencillo, pero tiene una connotación que hoy queremos usar. ¿Podemos leerlo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Una vez más. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Voltea con la persona que tiene a un lado y dile, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Una vez más, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Tomen su lugar. Lo quiero leer en Nueva Traducción Viviente solamente para darle un poquito más de connotación. La nueva Traducción Viviente dice, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile, asegúrate de así como te dijeron, así lo hagas. Una vez más. Asegúrate que así como te dijeron, así lo hagas.
¿Cuántos han hecho alguna ocasión, han hecho una receta que nunca habían hecho? Dicen, hoy se me metió un espíritu de chef y voy a ir y voy a comprar los ingredientes y voy a hacer esta receta que vi. Y dices, lo he probado, más o menos sé cómo sabe, creo que sí me puede salir. Pero cuando estás comprando en el súper, dices, híjoles, mira, es que no encontré duraznos, le voy a meter piña. O luego dices, híjoles, es que no encontré de esta azúcar, pero le voy a echar de esta. ¿Me estás entendiendo? Lo que garantiza que esa receta salga a la perfección no es el gusto que en ese momento tengas o lo que puedas tomar a la mano, sino que puedas seguir al pie de la letra las que instrucciones. Porque tú puedes poner un pastel y puedes decir, aquí dice que debo de ponerlo 40 minutos, pero yo creo que debería ponerlo solo 20. ¿Qué pasa con ese pastel? Es todo menos. Mire, pastor, le invito un no sé qué, pero está bueno. ¿Por qué? Porque el éxito de que eso se pueda lograr no está en ese momento en la opinión que tú puedas tener, sino en seguir la instrucción. Seguir la instrucción. Di conmigo, Mizpa significa atalaya. Atalaya es este lugar o esta torre donde las personas se subían y podían mirar alrededor y podían observar. Esa torre les daba un rango de visión diferente al que podían tener los demás. Generalmente lo hacían para resguardar, generalmente lo hacían porque dentro de ese lugar podían ver las cosas de manera diferente. Di conmigo, Mizpa significa el lugar de observación o mi lugar de ventaja. Cuando yo le digo a Dios, Dios, quiero que me uses, le estoy diciendo, Dios, quiero que me proceses. Pero lo primero que debo de aprender en medio de este proceso es esta capacidad de poder observar y de poder seguir instrucciones. Diga amén. Diga amén. Diga amén. Por eso el Capi dice, es que no le tienes que echar 2 chorritos de sanitizante porque ya le echaste 5. Di conmigo, instrucciones. Una vez más, instrucciones. Es que Capi, yo pienso que si le echamos toda la botella, se va a desinfectar todo. Di conmigo de nuevo, instrucciones. Otra vez, instrucciones. Lo que Mizpa tiene que formar en nosotros es nuestra capacidad de poder seguir instrucciones. Este es mi tiempo de observar. Vas a mirar a Willy, vas a ver, es que Willy lo hace así. Di conmigo, estoy observando porque estoy aprendiendo a seguir instrucciones. Y entonces a veces volteo y miro a la pastora y veo cómo hace lo que hace. Cómo salen bendecidas las hermanas cuando salen de consejería. Y conmigo, estoy observando porque estoy aprendiendo. Toda persona que está aprendiendo y aquella persona
que tiene en su corazón poder crecer es una persona que se vuelve altamente observadora. Di conmigo, observar no es chismear. Observar es ver para crecer. Si veo para chismear, no crezco. Si veo para aprender, crezco. ¿Sí o no? Una vez más. Si veo para chismear, no crezco. Si veo para aprender, sí crezco. Porque todos pueden observar, pero no todos aprenden a crecer. Di conmigo, yo soy de aquellos que observo y crezco. Qué bueno que en esta iglesia no hay chisme, ¿verdad? Eso ya en San Juan del Río. Señor, pastor, ayúdeme por favor allá. Aquí observamos y ¿qué? Y crecemos. Así que 3 características tiene Mizpa. Y es lo que voy a predicar porque quiero hacerlo de manera rápida. 3 características tienen que ser formados en Mizpa en ti. La primera es, esta es mi etapa de seguir instrucciones. Haces mucho y hablas poco. Una vez más, haces mucho y hablas poco. ¿Por qué? Porque estás observando. Una vez más, haces mucho y hablas poco. Tu capacidad de observar te va a hacer crecer. Y esto que tiene que ser formado en ti, de seguir instrucciones, te va a salvar la vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este es el punto donde muchos batallan. Porque a cuánto nos gusta que nos digan qué hacer. Pero di conmigo, esto que está siendo formado en mí es algo que necesito para toda la vida. Algo en mí tiene que ser formado. Tengo que aprender a observar y tengo que aprender a seguir instrucciones. En esta diapositiva, ándale, esa, gracias. Di conmigo instrucciones. Di conmigo instrucciones. Escucha. Cuando tú entiendes esta parte, sabes que muchas veces en la Biblia el pueblo de Dios es comparado con un ejército. Y una de las cosas que tú debes de entender cuando alguien entra a milicia, lo primero que tiene que ser formado en ellos es la capacidad de poder seguir instrucciones. Si aprende a seguir instrucciones, él tiene garantizado que puede preservar su vida. Dios no va a hacer que tú aprendas a seguir instrucciones solo por aprender a seguir instrucciones. Has estado en una casa donde sabes que la instrucción lo que hace no es derribarte, lo que hace es fortalecerte. Cada instrucción, cada llamada, cada punto es porque quieren de ti formar a alguien más grande. Porque la instrucción hace en mí que yo pueda preservar mi vida.
Ustedes han visto, a lo mejor en alguna película, en algún documental o algo, cómo se vive una guerra. Y en la guerra, en el momento en lo que están los enemigos y tú estás en medio de la guerra, no tienes tiempo a razonar en ese momento o dar en ese momento la opinión o lo que tú consideras. En ese momento, si el general da una instrucción, tú tienes que seguirla. Porque eso, ¿qué? ¿Eso qué? A veces vas a escuchar que te va a decir: no te levantes de ahí, no te levantes de ahí. Y tú puedes decir: ¿pero por qué? Porque en cuanto te levantes, ¿me estás entendiendo? Las instrucciones tienen la capacidad en mí ¿de qué? De preservar ¿qué? Mi vida. Así que está Moisés y Dios le está diciendo: asegúrate de hacerlo conforme se te mostró. ¿Qué le estaba enseñando? ¿Qué le estaba enseñando? Es que tú puedes decir: no, es que Dios es un Dios muy rígido. No, le estaba enseñando ¿qué? A seguir ¿qué? Instrucciones. Porque la instrucción no tiene el propósito de derribarme, tiene el propósito de prevalecer o de conservar mi vida. Una de las cosas más gratificantes que puede tener un pastor es cuando una persona llega a una consejería y pastor da una instrucción y esa persona la sigue. Lo más complicado es cuando das una instrucción y hacen todo, le dijiste abajo y se fue arriba. Le van a quitar mucha carga a sus pastores y cada vez que van, llegan y dicen, y cuando lleguen de nuevo a otra consejería: pastor, hice lo que usted me dijo y sabe que sí funcionó. Porque a veces nosotros decimos: no, yo creo que es de esta manera. Y vuelves y le tienes que volver a decir lo mismo. Pero di conmigo, la instrucción no tiene o no tiene el propósito, de tirarme. Tiene el propósito de conservar mi vida, de hacerme crecer. Es verdad, a nadie nos gusta que nos den instrucciones. Pero cuando esto es formado en nosotros, entendemos que Dios lo hace por amor a nosotros. Di conmigo: Señor, enséñame a seguir instrucciones. Y cuando tú me dices que lo haga así, lo voy a hacer así. Y tú me has puesto en esta casa. Y cuando mis autoridades me digan que lo haga así, yo lo voy a hacer así. Porque esta es mi etapa de observar y de crecer, de seguir instrucciones. Amén. 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 Punto número 2. Di conmigo: aprendes a cubrir y no encubrir. Di conmigo: voy a aprender a cubrir y no a encubrir. Voy a aprender a ¿qué? A cubrir y a no ¿qué? Encubrir. Es interesante porque la palabra cubrir tiene esta connotación de poner algo sobre alguien y generalmente lo hace para que entre en calor o para esta parte de cobertura. Cuando tú decides ser procesado y cuando tú llegas con Dios y decides esta parte, llegas a la iglesia también,
Le estás diciendo, yo quiero tener la capacidad de ser cubierto, pero no encubierto. Amén. Juan capítulo 3 dice así en uno de sus versículos, que los que aman hacer lo malo no aman la luz, por miedo a que sus pecados queden expuestos. Pero quien ama hacer lo correcto, ama la luz, porque cuando se acerca a la luz, muestra que está haciendo lo que Dios le ha dicho que haga. Una vez más, cuando yo estoy en medio del proceso y cuando yo estoy viviendo este proceso, debo de entender que no voy a ser alguien que encubra, pero sí voy a ser alguien que cubra. La diferencia es que cubrir tiene que ver con poder abrazar a una persona que pudo equivocarse, pero aún así amarla. Encubrir tiene que ver con el hecho de no dejar o no poner o una situación no salga a la luz. Y a veces te vuelves cómplice. Di conmigo, no es lo mismo cubrir que encubrir. Vamos a leer un pasaje solamente rápido, Génesis. Capítulo 9. Versículo 18. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sígalo conmigo. Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieran del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Di conmigo, cubrir y encubrir. Cuando tú estás observando, cuando tú estás aprendiendo, cuando tú estás siguiendo instrucciones, al observar vas a poder ver situaciones que quizás no están bien. Pero podemos tener dos actitudes. La actitud que tuvo uno de los hijos de Noé de exhibir la situación, o la actitud que tuvieron sus otros dos hijos de cubrirlo. Porque si Dios se hubiera acercado y les hubiera preguntado a los hijos: oye, ¿es verdad que Noé se puso una guarapeta? Los hijos hubieran dicho: es verdad. Pero nosotros lo estamos cubriendo con amor. La diferencia entre cubrir e encubrir es que cubrir tiene la capacidad o el propósito de restaurar. Si alguien me está cubriendo,
es porque alguien ha pensado en restaurar. Cuando estás siguiendo instrucciones, aún en medio del liderazgo, el liderazgo puede cometer ciertas equivocaciones. Pero cuando estás en Mizpa, es tu trabajo cubrir. Y si un día se acerca el pastor Rubén y te dice, oye, ¿qué está sucediendo con esto? Tú podrás decir, esto es lo que he visto y esto es lo que he observado. Pero mi trabajo sigue siendo cubrir con amor. Puedo decir, es que yo observé y entonces lo empiezo a comunicar en todos lados. O puedo decir, observé y en el momento en que necesite hablar, lo voy a ¿qué? Hacer. Dígame. Así que tenemos este sentido. La primera es nuestra capacidad de poder observar y de seguir instrucciones. Y el segundo punto es nuestra capacidad de ¿qué? De cubrir, pero no encubrir. Así que si quieren ahondar más en ese tema, se lo dejo a Pastor Rubén. Y quiero hablar el tercer punto. Diga conmigo, el ministerio no es sentimental. ¿A cuánto nos ha costado esa parte? Porque a veces preguntamos, ¿Dios no se interesa en mis sentimientos? Ahora quiero que mires esta misma escena. Estás en la guerra y estás sintiendo, el sentimiento está ¿qué? A flor de piel. Pero Él tiene que dar una instrucción, no pensando lo que estás sintiendo en ese momento, sino lo que estás creciendo en tu vida. Creo que eso ya no les gustó, ¿verdad? No es que el líder te va a tratar mal, es que muchas de las veces la instrucción quizás no te guste, pero tiene el propósito de hacerte crecer. Un día estaba Elías con Eliseo. Y Eliseo dijo, yo quiero crecer. Si tú viniste por mí, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y Elías, como era un hombre amoroso, ¿verdad que sí? Era así como Pastor Rubén. Elías era tosco. Elías era duro. Y después de esta primera expresión que tuvo, lo primero que se encuentra es una palabra que pareciera que le quita todo este sentido o esta parte de quererlo hacer porque lo siente. Di conmigo, porque el ministerio no es emocional. Estoy siguiendo instrucciones porque sé que eso va a preservar mi vida. Estoy aprendiendo a observar, pero en el observar no estoy exhibiendo, estoy cubriendo. Y aunque la instrucción no me guste, aunque la instrucción en ese momento no me provoque una felicidad, sé que eso es necesario porque estoy creciendo. Porque lo que Dios quiere hacer en mí y lo que Dios quiere hacer en medio de esta iglesia, en medio de este lugar, tiene que tener la capacidad de formar en mí una persona que pueda responder de la manera correcta a lo que Dios quiere. Di conmigo, necesito ser procesado. Porque no quiero pasar los próximos 20 años en Mizpa. Quiero llegar a Hebrón. Y quiero pasar por Gión.
¿Puede una persona tener 20 años y seguir trabajando en sus instrucciones? 20 años en la iglesia. Diga conmigo, eso no pasa en este lugar. Porque nosotros entendemos que lo que Dios quiere hacer en medio de esta ciudad requiere un tipo de iglesia que crece al ritmo de lo que Dios quiere hacer. No tengo tiempo para poder sentarme y decir, Señor, espérame otros 10 años. Di conmigo, si me vas a usar, méteme al proceso. Trabaja en mi vida, trabaja en mi corazón, trabaja en mis hijos, porque yo quiero servirte. Amén. Amén. ¿Suficiente por hoy? Cierra tus ojos un momento. Padre, tu palabra dice que tú perfeccionas, que tú capacitas a los que llamas. Es verdad, Señor, que nadie de nosotros somos perfectos, pero tú estás trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón. Tú estás trabajando, Señor, en nuestras formas. Tú estás trabajando en nosotros. Y nos has traído aquí, Señor, por preservación, Señor, de nuestras vidas. Nos estás enseñando a seguir instrucción. Nos estás enseñando a cubrir, Señor, aquellos, Señor, que nos dirigen. Nos estás enseñando, Señor, que esto no se trata solo de mis emociones, se trata de tu instrucción. Padre, ayúdanos, Señor, a crecer en la medida, Señor, que tú dijiste que teníamos que crecer. Porque no llamaste a esta iglesia, Señor, para hacer, Padre, cosas pequeñas. Lo llamaste para hacer cosas grandes. Pero nos has dejado ver, Señor, en la Escritura que a cada, Señor, destino grande hay procesos del mismo tamaño. Padre, porque si tú nos estás llamando a cosas extraordinarias, quiere decir que también tú preparaste un proceso que tenía que ajustar en nosotros para crecer en nosotros, para hacernos mejor en este tiempo. Padre, bendice, Señor, nuestra vida. Ayúdanos. Sé tú, Señor, el que tome el control aún de nuestras emociones y nos permita crecer en este tiempo. Padre, poder poner, Señor, en medio de este lugar y decirte, Señor, es verdad, nosotros dijimos te vamos a servir, y eso implicaba también estar dentro del proceso. Queremos caminar junto contigo, queremos servirte, queremos estar, Señor. Y que sea tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros. Padre, hablo por cada persona que está en este lugar, que ha dicho en su corazón, yo quiero servirte, y a veces puede decir, pero no sé cómo. Padre, que pueda encontrar en esta casa un lugar de crecimiento. Padre, donde cosas son formadas, donde cosas son establecidas, pero lo que vas a hacer, lo vas a cumplir en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dese un fuerte aplauso. Estamos creciendo.